¿Qué tal, NBA Adictos? ¿Cómo estamos? Uy, dejadme colocar el micro, que esto se me cayó antes, se ha quedado un poco así. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, ya tenemos finales NBA y estamos aquí esperando a que lleguen nuestros amigos. Aquí está Óscar Villares, don Óscar Villares, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, bien, bien. ¿Se me oye? Se te oye perfectamente, Muy bien. Me estaba fijando que el otro día me di cuenta que siempre entrabas en modo espejo. Entonces, el otro día te cambié la configuración, te he girado, ahora se te ve bien y ahora leo tus camisetas. Ah, muy bien. Antes las veía al revés, pero bueno. ¿Has visto, por cierto, has visto el documental Celtic City? He visto algunos fragmentos. Me ha gustado, sí, me ha gustado. Está muy, Eh, muy bien, muy, muy bien. Me Sobre falta por todo, ver. Como tengo pues varias tareas pendientes, pues he decidido que lo que me queda por ver lo voy a ver en verano con más tranquilidad, porque no lo estoy disfrutando como me gustaría. Entonces voy a dejar pasar unos meses, o sea, unas semanas, que acabe toda la actualidad de la NBA, más si Dios quiere esta semana y entre esta semana y la que viene termino ya, cierro el tema del libro mío. Intentaré ya, me lo quiero quitar, entonces prefiero eh, empezaré a verlo otra vez desde el primer capítulo y quiero verlo todo de seguido y disfrutarlo un poquitín más, porque estoy dejando mucho tiempo entre capítulo y capítulo y no lo estoy saboreando como me gustaría. a lo mejor te meto un poco de prisa porque ayer hablaba con Lucas Santos de los Orgullosos Verdes y estábamos hablando, que él tampoco se ha puesto todavía, de hacer ahí un crossover ahora cuando ya se acabe la liga y tal, y analizar, hablar tanto para los Orgullosos como para NBA Adictos, hablar de ese Celtic City que francamente yo lo terminé ayer, está francamente bien. Sí. Dani Gea, muy buenas, ¿cómo Nadie. estamos? ¿Qué estés hablando? ¿De volver a ver Cuéntame? Sí, bueno, de volver a ver el documental, ese documental que deja a las claras que los Celtics, en lugar de tener 18 banners, tendrían que tener al menos 2 menos. Porque hay varias acciones donde queda muy bien explicado en el documental cómo hay un partido donde piden un tiempo muerto cuando no les quedaban tiempo muertos y no se les Sí. sanciona. En el Y, 76. y las finales de conferencia en las que Cedric Maxwell agrede a un aficionado y sigue jugando tan pancho, hace un partidazo además y acaban remontando un 3-1 los Celtics. Por no hablar de finales con los Lakers y estas cosas, pero bueno, está muy El bien. tiro Frank Selby. Efectivamente. No sé si lo has visto tú, Dani. Pues mira, acabo de terminar el episodio 7 justo ahora, que he tenido un rato. Y Óscar, te voy a pedir que hagas un hilo cuando tengas un rato este verano, o si lo queréis hacer en un programa especial, la figura de Rick Pitino me parece para una película. Sí. Es una película, Sí. Rick Pitino. Yo no recordaba esto, pero a ver, Sí, bueno, voy a hacer spoiler, pero tapaos los oídos, os lo aviso, que voy a contar una interioridad del capítulo. Le pide a su general manager o a uno de su oficina de gerencia y demás, a Chris Wallace, que en pretemporada baje 20 kilos. Un tío que está trabajando en los despachos, porque hay que aparentar y hay que dar la sensación a los jugadores de que todos tenemos que estar en forma y no puede ser que haya gente, entre comillas, gorda dirigiendo el equipo. Porque Rick Me parece un Pitino tío totalmente era la enfermo versión de lo suyo. Rick Pitino era la versión de AliExpress o de Temu o de Shein o de cualquier cosa barata y mala que podáis imaginar ay, me sale ahora de Pat Riley. De Bobby Knight. De Pat Riley. De Pat Riley. Él quería instaurar esa cultura y tal. Le había Sí. leído en una entrevista a Pat Riley que el Sí, bueno. staff tenía que estar en forma y entrenar, correr cuando mandaban correr a los jugadores. Pero bueno, Rick Pitino, que para mí uno de los entrenadores más sobrevalorados de la historia, porque esto es su paso por los Celtics. Su paso por los Knicks, aunque con mejor resultado, también daría para hacer un documental, porque tampoco fue nada bueno, ¿verdad, Óscar? No, bueno, sí que revolucionó un poco el juego. Fue uno de los entrenadores que puso de aquella en moda el uso del triple, porque de aquella no se usaba apenas y los Knicks revolucionó, pues eso, pues con un juego muy alegre y muy rápido.
pero bueno, no llegaron más allá de primeras rondas, que caían siempre pues, a manos de los Celtics y de los Bulls, algún año de los Pistons, pero sí que, bueno, pues no se lo pasó mal la gente con los Knicks, pero que tampoco les llevó a un nivel competitivo más allá hasta que llegó el señor Riley, que ese sí que tiene historias para contar, ¿eh? Sí que tiene, se le asocia mucho al Showtime, pero tiene historias para contar que son la pera. Se habla mucho de Pitino, tuvo ese cartel durante muchos años en Kentucky, ¿no? Que prácticamente jugar para él era sinónimo de dar el salto a la NBA, pero Kentucky después tampoco ganó tanto. Él vivió de aquella primer título que consigue precisamente antes de entrenar a los Celtics y de haber metido a una universidad pequeña en la Final Four, pero luego después, y bueno, todas las cosas que han ido saliendo, pero sí, la idea de Dani, Óscar, te lanzo el guante para que hagamos en verano o si quieres ya de cara a pretemporada del año que viene, un especial sobre Pitino que nos va a dar mucho. Y la gente no lo debe saber, la gente no lo debe saber, pero este hombre estuvo 2 o 3 años por Grecia. Esto sí que me acordaba yo, relativamente hace poco, fue antes de la pandemia. Sí, no fue hace mucho, hace 5 o 6 años, ¿no? Sí, en el 18 o 19. Y está un par de años en Panathinaikos y luego se hace cargo de la selección griega, que ahí sí que no hace nada. Y hay una cosa que estaba repasando yo viniendo para aquí ahora, para el estudio, que es Hall of Fame del baloncesto italiano. Pero este hombre no ha entrenado nunca en Italia, hasta donde yo sé. Debe ser porque es, bueno, Pitino debe ser un apellido italiano, me imagino, o debe tener antecedentes italianos. Pero esto es una cosa que me ha quedado, si no lo he visto yo mal. No desconozco esa cuestión. Ni idea. Ahí ya, pues ya lo miraremos. National Italian American Sports Hall of Fame. Qué raro, ¿no? En el 99. Cosas raras, ¿eh? Por cierto, muchas polémicas rodeando a Pitino, muchas investigaciones, tanto en Hawái como en otros sitios donde estuvo, muchas polémicas rodeando siempre a Rick Pitino. Y bueno. Y yo quiero hacer también un pequeño spoiler, que hablando de esto, a las finales de antes de acabar la temporada, tendremos un último retrovisor y también es temática Celtic, ¿eh? O sea que aquellos aficionados de los verdes, y va a ser un jugador que nos suena mucho a todos. Por cierto, que no es spoiler si pasó hace 40 años, ¿sabes? Chicos, ¿le damos? ¿Empezamos? Venga, adelante. Pues venga. Bienvenidos al club. Ya tenemos finales de la NBA. Finales quizás sorprendentes, desde luego. Hace 12 meses nadie daba un duro porque los Thunder y los Pacers se enfrentaran por el título. Pasito a pasito, ronda a ronda, se han plantado en las finales. Hay un equipo mucho más favorito que el otro, pero de ello hablaremos hoy. Hablaremos, por supuesto, de las finales de conferencia, de cómo se zanjaron, de las sensaciones de los equipos perdedores. Hablaremos de las sensaciones de los equipos ganadores y haremos la previa, cómo vemos estas finales que, ojo, empiezan la noche del jueves al viernes. Aquí comienza el capítulo 648 de NBA Adictos. Don Óscar Villares, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, nada, otra semana más en el Tajo para intentar hablar de este pasatiempo que nos hace perder tantas horas, ¿no? Don Dani Egea, buenas noches, ¿cómo estamos? Pues bien, quedan entre 4 y 7 partidos de NBA de este año.
Sí, señor. Sí, luego hablaremos, porque hay una tendencia que me resulta muy graciosa, que todos los que hasta hace 2 o 3 semanas decían que un equipo, que bueno, que habría que verle en playoffs, porque no sé qué, porque no sé cuánto, que si delgados, que si jóvenes, que no sé qué, ahora esos mismos son los que dicen que las finales van a durar 3 partidos o menos, pero bueno, de ello hablaremos. Se nos sumará Sergio Gimón dentro de un rato, a lo mejor tenemos un invitado sorpresa, porque no sabemos si va a estar disponible o no, pero nosotros vamos tirando. Tenemos que hablar de las finales de conferencia. Ya sabéis que aquí siempre vamos por riguroso orden cronológico, con lo cual hay que hablar primero de las finales de la conferencia oeste, con la victoria de los Oklahoma City Thunder frente a los Minnesota Timberwolves en tan solo 5 partidos. Esa victoria 4-1 de los Thunder, con ese borrón que fue el tercer partido, que parecía una reacción de los Timberwolves con una victoria por 42 puntos, pero que fueron derrotados con dureza, sobre todo en el quinto encuentro. Nani, ¿cómo has visto a estos Thunder? ¿Cómo has visto esas finales de Conferencia Oeste? Pues yo no recuerdo cómo el comentario último que habíamos hecho. Yo creo que iba a la eliminatoria 2-1, ¿verdad? Acababa de ganar Minnesota el tercero en casa. ¿Sí? Sí, correcto. Sí, en el último programa. Que fue la tunda que le metió Minnesota. Y estábamos todos más o menos de acuerdo en que pues era un borrón, quizás exagerado en muchos puntos, pero que nos daba esa sensación del equipo que se ve muy superior, de repente sale muy enchufado el otro y ya pasan a pensar en el cuarto partido. Sí, bueno, para mí sí que ha sido totalmente superiores Oklahoma sobre Minnesota, salvo evidentemente ese tercer partido donde yo creo que hubo más tema de cansancio, hubo más tema de que jugar siempre a este ritmo, pues en algún momento puedes hacer crack, que Minnesota tuviese alguna posibilidad, ¿no? Para mí es el principal candidato al anillo, ya lo hablaremos, y están de dulce. O sea, ahora mismo están en el mejor momento de la temporada, recordando en los mejores momentos de un equipo que ha ganado 68 victorias, y Shea está siendo el mejor jugador de los playoffs. Holmgren va cada día o cada partido ha ido más, cada serie ha ido a más, encontrando su sitio. Le vimos bastante perdido con Jokic y en esta serie con Minnesota para mí ha estado tremendo. Y creo incluso que a Holmgren le viene bien este papel de no secundario. Incluso diría que hemos visto un mejor Jalen Williams que no Chet Holmgren y da la sensación que Holmgren se siente a gusto cuando no los focos están encima de él, ¿verdad? A mí la serie de Jalen Williams me ha encantado. Shea aparte. Sí. Luego hablaremos de los Thunder. Vamos a seguir el mismo esquema de siempre. Primero un poquito de la eliminatoria, luego vamos con el equipo perdedor y después vamos con el equipo ganador. Óscar, dime cómo has visto tú, cómo viste tú esta final de la Conferencia Oeste. Pues con un claro dominador. Yo esperaba un poquitín más de batalla, aunque sí que acerté en el pronóstico de que el cuarto partido iba a ser igualado. Sí que vi a Oklahoma como que siempre estaba controlando el partido, ¿no? Y ya en el último partido, en el quinto, pues no había color. Yo creo que ha habido enfrentamientos en los que se han decantado, enfrentamientos individuales que se han decantado del lado de Oklahoma, en el que han puesto un tono defensivo, como han venido haciendo durante otros playoffs, tremendo. Un equipo con mucha gente defendiendo bien, tanto individual como colectivamente, y con una versatilidad ofensiva y con una diversidad en ataque, pues que pone las cosas muy difíciles a sus equipos, porque aparte de lo que es ahí, de los puntos que te va a notar y el peligro y la amenaza constante, pues es que Oklahoma también tiene otras armas, no lo olvidemos. Tiene Jalen Williams, que ha estado mucho más regular en esta serie que hasta ahora. Hasta ahora hasta esta serie se había mostrado como un jugador más irregular. Como habéis dicho, como habéis apuntado también, Chet Holmgren, de menos a más en todos los playoffs, y en esta serie se la ha visto muy bien. Y pues luego que hablar de otros jugadores como Caruso, que está dando un rendimiento en defensa, pues y bueno, y todos los jugadores. O sea, creo que muy superior Oklahoma. Nos esperábamos que Oklahoma iba a pasar esta serie, pero yo creo que lo ha pasado incluso con más comodidad de lo que yo había pensado. Sergio Gimón, muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien. Estábamos hablando de las finales de conferencia oeste. Porque escucho. Vale. Es que he escuchado comodidad y digo, no sé qué está hablando Óscar. Estará. Estamos hablando de las finales de conferencia oeste. Vamos a comentar primero cómo has visto en general las finales, luego hablaremos de los Timberwolves y después de los Thunder. Cuéntame así a brocha gorda, ¿cómo viste las finales de la conferencia oeste? Sí, repito lo que dije el sábado, o sea, para que veáis que soy cuerdo, estoy cuerdo. Para mí fue muy descafeinado estas finales del oeste. O sea, yo me esperaba algo más emocionante y Oklahoma muy superior, ya te digo. Solo compitieron en 2 partidos. El resto fue, vamos, es que fueron palizas. Hablemos de los Thunder. Ha sido muy criticado Anthony Edwards. Yo creo que por una parte con cierto grado de razón, porque evidentemente tiene que ser el líder de este equipo, pero luego por otra parte la gente a veces se olvida de que tiene 23 años y que esto forma parte del crecimiento. Esto forma parte de lo que yo os preguntaba hace unas semanas, si era donde le tocaba hacer el clic. Para mí no ha hecho todavía el clic a Anthony Edwards y le tocaban estas finales de conferencia, pero recordemos, tiene solo 23 años. Menos críticas se ha llevado Julius Randle. En general, Dani, ¿qué te han parecido estos Timberwolves? ¿Te han decepcionado? ¿Crees que ha sido más mérito de los Thunder o más de mérito de los Timberwolves? No, decepción no, porque yo veía mucha superioridad con Oklahoma. Entonces, 4-1, ¿se podría haber rascado alguno más? Pues bueno, mejor hubiese sido, ¿no? Pero al final, bueno, oye, el proceso de aprendizaje es un equipo que ha llegado a 2 finales de conferencia consecutivas. No sé, y con está muy bien. Y con un traspaso importante pocas semanas antes de empezar la temporada regular, que eso nos olvidamos y me vale también para los Knicks, que hablaremos luego de ellos. No hay que olvidarse que estos dos equipos hicieron el intercambio entre Randle y Towns, no sé, vosotros os acordaréis mejor, pero poco antes de empezar la temporada. No fue un traspaso de julio que empieza el training camp y tienes tiempo para conjuntar el equipo. No es sencillo. Y para mí, tanto la temporada de los Timberwolves como la de los Knicks tiene que ser sobresaliente. Oye, has llegado a una final de conferencia, en el caso de los Timberwolves, repitiendo y, oye, construyendo. Te has encontrado con un rival mejor, pues a seguir trabajando, ¿no, Dani? Sí. Es lo que digo, yo no estaría ni desilusionado ni le pediría cuentas a nadie. ¿Se pueden mejorar cosas? Pues evidentemente, pero es que estás ante un equipo que, repito, que es la hostia. Es un equipo Oklahoma que no le ha parado de castigar a Minnesota. Cuando parecía que se podían acercar, te siguen castigando y castigando. Y físicamente están muy por encima tuyo. Y ves a jugadores de Minnesota, algunos perdidos. Y yo creo que hasta psicológicamente no han podido estar ni igualarles, porque es que es un aluvión de defensa, es un aluvión de ataques poderosos, es un aluvión del banquillo también, que te anota, que te castiga. Entonces, es que yo creo que ahora mismo en el oeste no había rival para Oklahoma. Óscar, ¿cómo viste tú a los Timberwolves? Pues lo que hemos hablado. Yo creo que nadie podía, nadie veía a los Timberwolves en las finales de conferencias antes de comenzar los playoffs. O sea, que sí que es verdad que Oklahoma ha sido muy superior en esta serie, pero el papel que han venido realizando en las 2 otras series han ganado con autoridad. Es decir, es un equipo pues, con un cambio importante, con esa incorporación de Randle, con DiVincenzo. Creo que tienen todavía piezas que unir y bueno, pues, es un equipo pues en crecimiento. En cuanto a lo que hablabas de Edwards, que sí que es cierto que es un jugador que año a año tiene que ir incorporando un poquitín más de presión. Yo creo esto vale para cualquier serie, para cualquier estrella de hoy en día. Es decir, no podemos enterrar a jugadores por cada serie de playoffs que se juega. Pues, yo creo que había un equipo que ha sido mejor, que le han defendido bien y simplemente eso. Luego, yo creo que a los jugadores hay que enterrarlos cuando ya llevan con una trayectoria detrás en la que tienen varios cadáveres, ¿no? Pues lo que hablábamos de Harden, que es claro, que si es un jugador que puede hacer cosas muy buenas cuando año tras año ve que no da la talla en playoffs, pues ahí sí que puedes achacarle, ¿no? Pero un jugador como Edwards, a 23 años, es muy joven y esto es un proceso de crecimiento, ¿no? El
el fallar y volver a levantarte y volver a intentarlo es quizá el proceso más natural, ¿no? Se ha hablado mucho, Sergio, en los medios, más en los nacionales que en los de Minnesota, sobre estos Timberwolves, lo que tienen que hacer en verano o no. De momento, Tim Connelly, que tenía la opción de salirse de su contrato como presidente de operaciones, general manager de los Timberwolves, decía el otro día a John Krasinski que se sentía en casa en Minnesota y dijo literalmente: me vais a tener que aguantar durante bastante tiempo más, con lo cual por ahí hay cierta estabilidad. Queda la duda de qué pasará con Naz Reid, que es agente libre, pero no tienen que volverse locos, ¿no? Llevan 2 finales de conferencia consecutivas, se nos llena la boca de hablar de la continuidad en los equipos que acaban siendo campeones. Por ese camino deberían de seguir los Timberwolves, y más ahora que ya tienen la tranquilidad en los despachos de saber que Lowry y Rodríguez van a ser los dueños sin ninguna pelea judicial más. Bueno, el año pasado se volvieron locos, ¿eh? Y cambiaron una cosa importante. Yo creo que les ha costado acoplarlo a Randle. A mitad de temporada regular ya se acopló bien, ¿no? Y han llegado a finales, temporada sobresaliente. Yo tocaría lo mínimo este verano. Intentaría que Naz Reid se quedara y poca más. Algún ajuste, pero de banquillo, ¿eh? Yo no tocaría nada, vamos. Que no hagan como el año pasado. Hablemos de los Thunder. Luego haremos la previa de cómo vemos a cada equipo antes de las finales, pero el balance de estas finales de conferencia, Dani, lo comentabas antes, ese Chet Holmgren que parece más cómodo siendo la tercera pata del banco, un Jalen Williams que finalmente encuentra su sitio, y aquí quiero recordar, en su tercer año en la liga. Hoy escuchaba a Tim McMahon decir: mirad las estadísticas de Scottie Pippen en su tercer año en la liga. Y un Shai Gilgeous-Alexander que ya hizo clic en el séptimo partido frente a Nuggets. Con estos 3 a este nivel y con toda la playa de secundarios de Doginol, es difícil meterle mano a estos Thunder. Estuvieron, yo creo que al mejor nivel de todos los playoffs. Sí, vamos, yo es por no entrar con la previa, pero es que dan miedo, vuelven a dar miedo. Quizá la eliminatoria con Denver dejó serias dudas, pero vaya, al final lo acabaron resolviendo, acabaron pasando y hemos visto la trituradora que es este equipo, y lo hablaremos porque jugar en Oklahoma es complicado también. Sí. Óscar, ¿cómo viste tú a los Thunder en las finales de conferencia? Ahora hablaremos de la previa y pues primero tenemos que hablar de la otra final. Pues les he visto muy bien y creo que ha habido un partido, para mí, para la trayectoria de este partido, muy importante, que puede ser el quinto partido contra los Nuggets, que ha sido muy importante para ellos, porque ha sido el primer partido de cara a cruz, de win or die, como dicen ellos allí, que supieron ganar, y creo que para la confianza del equipo ha sido muy, muy, muy importante y se les ha visto. Y yo creo que ahora mismo sí que se sienten favoritos, se sienten realmente favoritos y esa presión ya no les puede tanto, ¿eh? Hasta ahora no había sucedido eso. Pues muy completos en defensa, en ataque, sobre todo el tono defensivo. Me está gustando mucho más el tono defensivo. Sai ya sabemos lo que es capaz de hacer y los secundarios de los Thunder, pues aparte de Williams y Holmgren están bien, sabemos lo que los secundarios están rindiendo y aparte no solo los secundarios, sino es la cantidad de gente que entra desde el banquillo y aporta en defensa y en ataque. Y me gusta mucho, a vosotros joderá un poquitín porque os lo robaron, la conexión de Hartenstein con Holmgren, lo vuelvo a repetir, o sea es que tienen un fit increíble, o sea, se compenetran muy bien y la verdad que me gusta mucho cada vez que les veo combinar poste alto, poste bajo y pues es la cuadratura del círculo, ¿no? O sea, están bien en defensa, bien en ataque, se sienten superiores, ya veremos lo que va a pasar en las finales. Luego hablaremos de las finales, porque antes tenemos que hablar de la final de la conferencia pero Sergio, estos Thunder frente a los Timberwolves estuvieron realmente muy cómodos porque pudieron ejercer su punto fuerte que tuvieron durante la temporada regular, que fue la defensa,
y la anotación tras pérdida del rival, el contraataque y la anotación tras pérdida del rival, ahí están muy cómodos los Thunder. Eso vamos a gustar. Cuando hablemos de las finales, estará guay porque son los dos equipos que mejor hacen eso, ¿no? El contraataque. Para mí, la clave definiendo una palabra a los Thunder era seguridad en esta final de conferencia. Yo los he visto completamente cómodos con lo que hacían y seguros. Y tienen mimbres de equipo campeón, ¿no? Un equipo que defiende, piezas que cada uno hace su rol y aportan, y una estrella que te decide y te desatasca partidos. O sea, ¿qué más se le puede pedir, no? Os voy a leer un artículo, no entero evidentemente, cosas de un artículo de Zach Tran para ESPN que habla de las similitudes entre los Oklahoma City Thunder de esta temporada 24-25 y la última dinastía que hemos tenido, que son los Warriors de hace 10 años, de los 14-15. El récord, aquellos Warriors hicieron 67 victorias, 15 derrotas, los Thunder 68-14. La diferencia de puntos, más 10 los Warriors, más 12 los Thunder. El ranking ofensivo, segundos los Warriors, tercero los Thunder. Ranking defensivo, primeros ambos. Récord de playoffs, 16-5 los Warriors, están 12-4 de momento los Thunder. Los Warriors fueron el ganador más joven, la plantilla más joven en ganar el anillo desde 1980, de aquellos Lakers de Magic, que tenían una media de edad los Warriors de 26,4 años. Los Thunder tienen una media de edad de 24,7. Si quitamos a Hartenstein y a Caruso, que superan los 30, ningún otro jugador supera los 27 en los Thunder. El líder, Curry, tenía 26 años en la 14-15, 26 años tiene Shai Gilgeous-Alexander, tenía 24 años Klay Thompson, 23 años tiene Jalen Williams, 24 años tenía Draymond Green, 22 tiene Chet Holmgren. Había un veterano defensivo de 31 años en aquellos Warriors, que era Iguodala. Alex Caruso tiene esos 31 años y es especialista defensivo. Andrew Bogut fue el pivot defensivo, eminentemente defensivo y adición a última hora, entre comillas, de estos Warriors. Isaiah Hartenstein ha sucedido lo mismo en los Thunder. Bueno, pues Bogut promedió 23 minutos en aquellos Warriors, Hartenstein está promediando 24. Y siguen las similitudes. Ya hemos hablado mucho de ese CBA, el acuerdo que bueno, pone más complicado crear dinastías. Los Thunder están en la mejor situación posible. Pero luego hablaremos de las finales. Hablemos de las finales del este. Por desgracia, los Pacers hicieron valer esas dos primeras victorias en el Madison, aunque los Knicks consiguieron forzar un sexto partido, de ahí no pasó. Dani, ¿cómo viviste estas finales y qué tal estás? Yo muy bien, a ver, a mí estas cosas ya hace muchos años que se me ha pasado la mala leche y demás, ¿no? Bueno, pero tú te pones más nervioso que Sergio. Sí, hombre, claro, joder. Yo sufría, porque no entraba a hablar al día siguiente ni nada, digo, no sé. No. Por eso. Esto es otro tema, que no viene a cuento ni bueno, con los Knicks. No, a ver, hombre, evidentemente que a todo el mundo le fastidia que pierda a su equipo, sobre todo cuando has llegado tan lejos después de tantos años. Pero, bueno, yo siempre voy a pensar, y es hacer ciencia ficción, y lo primero que hay que decir es que Indiana Pacers es justo vencedor de esta serie, pero vamos, sin ninguna duda. Pero ese maldito rebote del primer partido, ese maldito rebote de Haliburton que te escupe para arriba y cae justo, casi limpia la canasta, y dices, joder, que ese partido lo teníamos ganado y a saber qué hubiese pasado. Pero bueno, pasó lo que pasó y pasó que Indiana pues pasó por encima de Nueva York. El quinto partido yo creo que era un tema de que not in our house, no caer eliminados en nuestra casa. A la mínima que pudo Indiana, pues yo creo que lo vio claro, no insistió y se veía muy confiada en que casa lo iba a resolver. Y en ese sexto partido, pues la sensación que tengo es que vi algún rayo de esperanza en la primera mitad, sobre todo en el primer cuarto, y luego la segunda mitad pues fue terrible.
Fue terrible para, ¿Sabes que para los en esa Knicks. primera mitad? O sea, del pero sexto partido- terrible por... Dime, Sí, dime, Dani. Di. no. Digo terrible. No me gustó nada la actuación de Branson, no me gustó, bueno, lo de la defensa ya hablaremos, no me gustó la rotación de Thibodeau, no me gustó unos triples cuando el partido estaba ahí de Wright que no venían a cuento, no me gustó... es que fueron muchas cosas que nos enseñaron lo peor de los Knicks. Cuando en la Sobre todo primera al salir- mitad pues podríamos haber hecho algo. Sobre todo al salir del vestuario, porque yo lo comentaba en un grupo de WhatsApp que tenemos, yo en la primera mitad, sobre todo en el primer cuarto, pero en la primera mitad yo decía, ojo, que esto tiene pinta de partido que le viene bien a los Knicks. Es decir, Haliburton no estaba, no estaban anotando fácil de tres los Pacers, el partido con todo y eso estaba en 4 puntos. Dices, oye, pues es el típico partido que los Knicks guerrean hasta el final y que tienen opciones de llevarse. Y si yo estoy convencido de que si los Knicks fuerzan un séptimo, eran los grandes favoritos, ¿no? Pero a mí me sorprendió muchísimo, Óscar, lo que dice Dani, a esa salida de vestuario, la actitud del equipo, la defensa inexistente, ese 9-0 de salida. Es verdad que luego los Knicks hacen un 8-0 para acercarse, pero les responden con otro 7-0 los Pacers. No estuvo bien Thibodeau en los cambios, no estuvo bien Branson no estuvo bien en todo el partido, aunque estuvo muy bien defendido por Nembhard, pero sobre todo la actitud de los Knicks en esos, yo diría, 6-7 primeros minutos del tercer cuarto, no parecía que se estuvieran jugando lo que se estaban jugando. Sí, preocupante por momentos. Y además con, no sé, una percepción de descontrol, de que nadie sabía lo que estaba pasando y nadie sabía lo que hacer. Contra lo que ya habíamos hablado en privado, jugadas en las que se hacen tiros con 4 tipos hundidos y solo un tirador y 4 tipos hundidos en el rebote y falla en el rebote y claro, estos Pacers, si le das facilidades en las transiciones, te matan, te asesinan y fueron varias. Y no solo en ese partido de 9-0, sino en el tercer cuarto. Tiros que se hacen con 2 o 3 tipos por la línea de fondo que ni siquiera están en posición de rebote. O sea, me extrañó mucho porque sí, a ver, Indiana es un equipo que corre muy bien, hace la transición ofensiva de maravilla. Ha metido canastas, ha hecho transiciones a todos los equipos. Pero si le das facilidades, es que hubo jugadas de 2 contra 0, 3 contra 1, bastantes. Claro, ¿cómo contrarrestas estos? Porque esto no hace más que te retroalimentas de esos fallos y cada vez que sufrían una situación de esas, cada jugador quería resolver por su cuenta. Yo creo que fue un tercer cuarto bastante duro y no pudieron superar ese mazazo que sufrieron nada más salir del vestuario, ¿no? Sergio, centrémonos un poquito. Ahora me comentas cómo viste tú ese sexto partido, pero ya aprovecho para empezar contigo el análisis de los Knicks. ¿Qué echaste en falta en ese sexto partido y en general de los Knicks en estas finales de conferencia? Bueno, yo he hecho en falta lo que he echado en falta en toda la final de conferencia, un poco más de orden. Pienso que Pacers ha controlado el tiempo de la eliminatoria durante todo momento. Sí. Carlisle la ha ajustado muchísimo mejor. Cada vez que Thibodeau hacía algo diferente, enseguida se notaba que Carlisle la ajustaba bien. Y los Knicks, como tiran de épica y tienen calidad, pues han conseguido arrancar dos partidos. Y bueno, esperemos el primero puede haber cambiado también la eliminatoria, como dice Dani, sí. Pero era todo arreones de épica y venga a votar y venga a jugármela yo. Y claro, por calidad sí. Al final llegas a finales apretados, pero yo he tenido la sensación de que todo el rato el control de la eliminatoria lo tenían los Pacers. Te voy a poner el capote porque sé que esto te va a gustar y vas a entrar como si fueras yo. Vas a entrar con todo. Vimos recurrir a Thibodeau a una rotación más larga obligado por las circunstancias, por las faltas y demás. Pero luego, claro, en momentos decisivos vimos que tanto a Landry Shamet como a Dillon Wright se les veía muy acartonados. Está bien ampliar la rotación cuando lo necesitas, pero quizás estas son las cosas que pasan cuando no haces esa rotación durante temporada regular, los jugadores llegan acartonados.
Yo le pido que pruebe cosas. O sea, se ha visto durante la temporada regular que no confiaba en el banquillo, ¿no? Vale, pues juegas con 6. Ok, y hay lesionados y tal, ¿no? Como Mitchell Robinson. Luego, lo que no se entiende es esto, que en unas finales de conferencia te pones a rotar con 9 o 10 jugadores como si tuvieran ahí una fórmula mágica que no nos la han enseñado en toda la temporada y de repente te van a solucionar el pobre de Delon Wright o el Chame, te van a solucionar la papeleta. O sea, esto no es que no hay quien lo entienda. Yo por lo menos yo no entendí por qué hacía estas cosas. Digo, es lo que dices tú. Juegan acartonados, normal. Si jugasen 10 minutos, 15 durante la temporada regular continuamente, luego a lo mejor lo sacas en playoff y están más sueltos. Que, bueno, que es lo que hace la nada. ¿O me vas a decir que Shamet es peor que el tontolaba este del bigote de Pacers? Que no sé ni cómo se llama. Vamos, es que no entiendo. Este tío, el Shepard y este tío juega sus 15 minutos. Bueno, yo creo que sí que es mejor Shepard que Shamet, pero bueno. Dani. O Kolek, ¿eh? El único que organiza. El otro día jugó el último 2 minutos delante de mierda, la basura, hizo 3 asistencias. Bueno, pero no nos vengamos arriba con este dato, por favor. Un partido totalmente decidido. Durante toda la temporada has estado tú pidiendo a Kolek. Sí, y yo contigo, ¿eh? Sí. O sea, no me jodas. Si lo que hace falta es organización de este equipo, pues ponlo. Vale. ¿Por qué no lo pones? Al respecto de las rotaciones y demás, y lo que comenta Sergio, no nos olvidemos, finales de conferencia, de una manera o de otra, finales de conferencia. Segundo, Thibodeau ha hecho cosas, gustarán más o gustarán menos, pero él ha visto y se ha dado cuenta. Yo también creo que muchas de las rotaciones se ha visto medio obligado a hacerlas porque cantaba, pero hemos visto pues que ha metido a Mitch Robinson con Anthony Towns para intentar salvaguardarle. Hemos visto que a principios de la serie entran Shamet y entran Wright y no lo hacen mal. Se quita de encima Cameron Payne. Cameron Payne no ha jugado nada en esta serie, pero porque ha visto que no podía. Entonces, no es de ideas fijas. Este tío, cuando ha visto que jugar con este iba a ser un coladero si ya no lo era, pues bueno, ha tomado esa decisión. Y aquí también podéis poner todos los peros que queráis al entrenador y las rotaciones. Ya os digo, yo las rotaciones en esta segunda mitad del sexto partido no me han gustado nada, pero es que también hay que mirar jugadores y hay que mirar defensas de Anthony Towns, que ya lo sabíamos, defensas de Jalen Brunson, que ya lo sabíamos. Creo que el papel de Mikal Bridges pues ha sido un poco montaña rusa en todos los playoffs, tanto en primera como en segunda ronda y en finales. Creo que se le tenía que haber exigido un poco más, pero ha tenido picos y valles, ¿no? Pero sí que creo que para mí quien sale muy retratado es Hart. Sale muy retratado, él en defensa sigue aportando, pero, por ejemplo, yo siempre hago la comparación con Brunson. Brunson no defiende prácticamente nada, pero con todo lo que te da en ataque has de sobrevivir con ello como sea, ¿vale? Ya buscarás tácticas para intentar camuflarlo. Pero Hart, todo lo que te da en defensa no compensa con lo mal que ha estado en ataque en esta serie, porque ha estado muy mal, muy mal. Claro que cuando Hart ha llegado a salir de sexto jugador, ¿no? Bueno, la buena noticia para mí es Anunoby, la buena noticia para mí es que Mitch Robinson es un tipo con el que, bueno, si no está lesionado, pues puedes fiarte de él, pero sí, para mí Hart sale muy, muy tocado de esta serie, ¿eh? Es que creo que Hart es un jugador que cuando no tiene el día en el tiro, pues se nota más que en otros. Y aún así, yo si fuera aficionado de los Knicks o entrenador de los Knicks, antes Hart que Robinson. Yo creo que se sobrevaloran un poco los minutos de Mitchell Robinson. De otras cosas, porque Carlisle muy inteligentemente no decidió hacer hack para no cortarle el ritmo a su equipo. Dicho todo esto, yo quiero remarcar, antes de que nos diga Óscar su opinión sobre los Knicks, yo quiero remarcar que la temporada de los Knicks es de sobresaliente, que están en finales de conferencia que hacía 25 años que no las pisaban. Es una temporada de sobresaliente. Que teniendo en cuenta cómo va a estar el este la temporada que viene, recordemos, los Celtics no van a tener a Tatum, seguramente hagan movimientos y no van a estar al nivel que estaban. Los Bucks, se vaya o se queda en Teto, va a ser una temporada de transición, sino el inicio de una construcción, de una reconstrucción. Si empezamos a mirar, realmente, quitando a los Cavs y a los Pacers, no va a haber grandes rivales, porque no cuento con Filadelfia, no va a haber grandes rivales. Sigo pensando que los Knicks se tienen que plantear
que como dirías tú, Dani, que quieren ser de mayores. Es decir, si esta configuración de plantilla con este entrenador les da para un paso más o no. Yo tengo muy claro que Thibodeau va a seguir y que va a haber cierta continuidad. No me creo esos rumores que han salido ahora diciendo que es que los compañeros le dicen a Towns que no defienden y tal. No ha salido de ninguna fuente realmente fiable, ni ha habido una mala palabra fuera en ninguna rueda de prensa y no salió antes del sexto partido. O sea, me parece muy ventajista ponerse a hablar ahora de eso. Antes de que me diga Óscar su valoración de los Knicks, como con Sergio ya hablamos en algún que otro reacción de mañana, Dani, ¿tú cómo ves este verano de los Knicks? ¿Crees que hay que tener paciencia, confiar en Thibodeau, que quizás esta ronda de playoffs le haga replantearse el tema de las rotaciones y demás, buscar el encaje que permita que Towns y Branson coincidan en pista siendo dos lastres defensivos? ¿O crees que hay que tocar algo? Yo no puedo responder a esto. No puedo responderlo. No me veo capacitado. No me veo capacitado para decir hay que echar a Thibodeau. No me veo capacitado sin saber si Thibodeau ha visto lo que ha pasado y si él convence al general manager y a Rose y demás y decirle, oye, sabemos dónde están los fallos, vamos a trabajar en el mercado de agentes libres sobre estos fallos, vamos a incorporar nuevas defensas. Comentaba Óscar lo de robar Hart, hombre, dándole 20 millones no era imposible robar, era invitarle y vamos, yo lo hubiese hecho, todo el mundo lo hubiésemos hecho, ¿no? Pero yo no puedo decir si sobra uno o falta otro. Necesito ver la confección de plantilla, necesito saber, que no lo voy a saber, si se van a aprender de los errores y necesito ver, hablamos de progresiones, bueno, sigue siendo un equipo relativamente joven en el sentido de que el año que viene pues se puede volver a aspirar a lo mismo. Hay una progresión, el año pasado se cayó en segunda ronda, este año se ha caído en finales de conferencia eliminando a Boston, lo que queráis. Yo no puedo decir ahora mismo, yo quiero ver la confección de la plantilla. Yo sigo pensando lo mismo que decía de los Wolves y para más en los Knicks, es decir, los Wolves repiten finales de conferencia, los Knicks dan un paso más. Oye, tengamos paciencia, Towns llegó el día antes del examen, por decirlo de alguna manera. Aún así, el más menos con Towns en la serie es positivo. Yo creo que hay maneras de trabajar con esta plantilla. Towns el año pasado en los Timberwolves nos enseñó que podía defender mejor. No bien, pero sí mejor. Claro, el problema es coincidir con dos lastres defensivos. Ha dicho Branson que va a dedicar el verano a trabajar esa faceta de su juego. Yo creo que también le vendría bien llegar más descansado a estas alturas de temporada para también dar más guerra defensivamente de la que dio. Óscar, ¿cómo viste tú a estos Knicks y qué opinas de esto que estamos hablando? Bueno, yo coincido con Sergio en que he visto que los Pacers tenían mucho más claro a qué querían jugar. Y los Knicks han venido haciendo más o menos lo que han venido repitiendo lo que han venido haciendo durante todos los playoffs, que era, pues bueno, más o menos es el egocentrismo con Branson. También hay tiros para Anunoby y para Bridges, ¿no? Pero el problema que han tenido los Knicks es que los Pacers en muchas ocasiones han defendido muy bien ese pick and roll con Branson, ¿no? Se les han cerrado las vías y ahí hay un problema, que en el pick and roll que juegan los Knicks no es un pick and roll para generar superioridades y dar un pase extra, simplemente es para que Branson tenga un mismatch más favorable y pueda jugársela. No hay un pick and roll en el que haya continuidad del pivot. Karl Anthony Towns suele quedar casi siempre en el pop. Cuando juega Branson, todos tienen asumidos que en el pick and roll se la va a jugar él, casi todos. Y a no ser que sea una ayuda muy, muy, muy clara, pues el balón va a ser para él. Por eso, y lo decíamos el otro día, no sé si te acuerdas tú, Dani, que parece que los demás jugadores, cuando Branson coge un poquitín la manija del partido, parece que todos se quedan como hechizados mirando y falta un poco de circulación y movilidad. Y los Pacers han castigado muy bien eso, porque han castigado la inacción de los demás jugadores que no circulan sin balón y han ahogado muy bien ese juego de Branson y claro, si le cortas el activo más valioso que tiene en ataque, pues has ganado bastante terreno, ¿no? Yo creo que
necesitan los Knicks un generador de juego. Y no quiero centralizarlo en Brunson y no quiero que suene como una crítica, porque los Knicks no habrían llegado hasta ese momento sin Brunson, que es su mayor arma ofensiva y que les ha ganado muchos partidos en los últimos minutos, pero sí que necesita de descargar esa responsabilidad y que no tenga tanto tiempo en el balón. Y que sí más que más herramientas en tu cinturón. O sea, Claro. necesitas ser como Batman y tener más herramientas, más artilugios en tu cinturón. Y yo creo que no tienen por qué salir al mercado. No. Lo mencionaba antes Sergio. Oye, ahora, en la temporada regular, al inicio de la temporada regular, dale minutos a Kolek. Prueba a Kolek con y sin Brunson. Prueba a jugar con Brunson como jugaba Brunson muchas veces con Doncic, de dos claramente, sin tener tanta bola. Yo creo que es compatible, que lo puedes probar. Claro. Y eso te da una opción más, que no ser tan predecible como son a veces los Knicks. Yo es que creo que los Knicks no deben de entrar en pánico. Lo están haciendo muy bien. No, ni iban a ganar el anillo en primera ronda, ni ahora tienen que quemar el Madison. Oye, oye, que se han cargado, Manu, no nos engañemos, que se han cargado el máximo favorito. Que todos, yo creo que casi todos, aunque veíamos con muchas dudas a los Celtics, casi todos dábamos como máximo favorito a los Celtics. Si los Celtics se ponen en modo playoffs, y eso, bueno, habría gente que les ha visto, pero casi todos dábamos como o el máximo favorito, por lo menos en el este. Te quiero decir que ellos, los Knicks, podemos decir lo mismo que hemos dicho de los Wolves. O sea, que la temporada es buena, simplemente ahora tienen que retocar ciertas cosas para poder llegar a un siguiente escalón competitivo, ¿no? Pero Óscar, yo no creo que yo lo que leo y miro y demás, y con los que hablo de Knicks, yo no creo que el sentimiento sea de, como decía Manu, que ya sé que lo estaba exagerando, de quemar el Madison. No es este el sentimiento. El sentimiento es estar el sentimiento de los aficionados de los Knicks es estar contentos. Estar contentos, nos han hecho soñar. Pero en la prensa de Nueva York se está hablando de si tiene que seguir Thibodeau o no, si hay que traspasar a Towns o no, si hay que traspasar a... pero en la prensa de Nueva York se hablará de eso aunque ganen el anillo. O sea, la prensa de Nueva York para mí no es reflejo de prácticamente nada. Pues si hablamos de la prensa de Nueva York, también hablamos de que también dicen que Antetokounmpo puede venir, ¿no? Entonces... bueno, hablo de la prensa. En teoría, esta no era la temporada... Que estaba ahora, claro, ¿no? Que todavía quedaba un año más para definir. Claro. Oye, si a Oklahoma le hemos dicho que el año pasado fue de rodaje y demás, que prácticamente era el mismo equipo, pues oye, nosotros a mí también. un McConnell de la vida, vamos. Sí, por supuesto. Pero a ver, tienes razón, la prensa de Nueva York no representa el sentir de los aficionados, pero sí que es verdad que yo he leído que es que los Knicks ya habían hecho la operación de Towns para ya saltar el título, y yo creo que eso, para ser más o menos, es muy engañoso, son expectativas nada realistas. También he leído que faltaba un año más. De todas maneras, es que no van a tocar nada porque se ha mejorado el año pasado. Es que la temporada es sobresaliente y todo lo que tú quieras. Claro. Pero sinceramente, es que yo los veo jugar y es que no tienen nada más, es que no les veo un plan B. Por eso es que digo, son muy buenos. Es que yo sigo repitiendo que tienen el mejor quinteto titular de la liga. Es que es normal que estén tan arriba, porque tienen calidad de sobra. Pero lo que no veo son ajustes en ningún momento de la temporada. Siempre he visto que van a trompicones, que juegan a Branson sistema, Wakat sistema y a rachas. Es que no olvidemos una cosa, Sergio. Un puñetero tirador fiable. Sergio, también, a ver, de los 30 equipos que hay en la NBA, dudo mucho que todos los 30 equipos también hagan ajustes y hagan lo que tú dices. O sea, quiero decir, a veces nos pensamos que aquí los técnicos son todos Pep Guardiola o Carlo Ancelotti, y ni mucho menos, ¿eh? Y no quiero defender a Thibodeau con esto. Que yo sí estoy hablando de ajustes de piezas. Estoy hablando de la manera en la que se juega, la fluidez del juego. ¿Tú has visto los Knicks jugar? No, pero yo he visto al resto de equipos también. Y no me parece, que todos sean... No sé. Dejadme que defienda yo. ¿Dónde están? Dejadme que defienda yo a la Caps igual que nosotros ahora mismo. Ahora mismo están igual. No es lo mismo no lo comparemos, en primera ronda que en finales de conferencia. Lo que quiero decir es que si me déjame acabar la frase y ya está, y luego habláis vosotros otra vez. Lo que quiero decir es que yo no me fío de que Thibodeau sea la persona para el año que viene que nos dé un salto de calidad, porque tiene a dos jugadores completamente ofensivos. Y yo no veo a Thibodeau, porque me lo ha demostrado, al menos esta temporada, que pueda cambiar algo. O les pone a defender a todos y chapó y me lo trago, ojalá me lo trague, o no, es que no lo veo.
Eso es lo que quería decir, que yo veo a los Knicks atascadísimos en ataque y en defensa defienden 3. Yo es que yo voy a defender a Thibodeau, y es que estamos hablando de un equipo que cambiando un par de piezas ha cambiado completamente su ADN. Ha pasado de ser un equipo eminentemente defensivo, que se construía desde atrás y a partir de ahí al ataque, a ser un equipo que vivía del ataque. Yo sigo remarcando algo que hablamos en las últimas semanas. Yo los Knicks que despertaron contra los Pistons y que jugaron y de qué manera contra los Celtics, me recordaron a los Knicks del año pasado. Me demostraron que con este equipo pueden jugar así. ¿Qué pasa? Que se encontraron con unos Pacers que juegan a otra cosa que les marcaron ellos el ritmo. Entonces, joder, no soy sospechoso de ser fan de Thibodeau, ni mucho menos. Es un entrenador que a mí me parece que ha estado sobrevalorado prácticamente toda su carrera y que yo no contrataría jamás para mi equipo. Pero creo que lo que ha hecho Thibodeau este año hay que reconocerle el mérito. Ahora hablaremos de Carlisle, pero si aplaudimos a otros entrenadores cuando cambian de estilo, cuando evolucionan y demás, que Thibodeau, que era el rey del catenacho, haya pasado a un equipo al ataque, hay que reconocérselo. Yo creo que lo que tiene que pensar ahora Nueva York es ¿intentamos hacer lo que hicimos en temporada regular o intentamos integrar con estos jugadores el ADN anterior como hicimos contra Pistons y Celtics? Óscar. Yo quiero recalcar una cosa, y es que el primer partido de la serie marca mucho, porque reaparecen los viejos fantasmas del año pasado que los ganan en el séptimo. No es lo mismo perder una diferencia como la que pierde en el primer partido y que te vayas 1-0 perdiendo después de que ya todos en Nueva York, pues es un rival que no caía nada bien porque saben de la dificultad de estos países y lo correctos que son. Que se las hicieron pasar canutas el año pasado y el año pasado lo mismo. O sea, no es lo mismo irte 0-1 en esa serie que 1-0. Y en todos los finales de partido creo que a los jugadores de los Knicks les ha pesado un poco. Como si fueran siempre a remolque. Entonces, yo creo que hay que tener un poco de paciencia y ojo con cambiar al que lleva el timón a mitad de camino en esos proyectos, porque luego al final igual lo que hacen en vez de dirigir la nave a buen puerto lo llevan contra el arrecife. Yo un proyecto lo terminaría con el capitán que lleva a ver hasta dónde llega, y si no llega, no llega, se cambia el proyecto y se cambia el capitán de la nave, pero ojo con cambiar de entrenador a mitad de un proyecto de este tipo. Y sobre todo que estos Knicks caen ante un rival que demuestra ser mejor, con un entrenador que hace una serie magnífica, y ya aprovecho para hacer la transición para Pacers. No sé si Dani y Sergio queréis decir algo de Knicks para poner la guinda antes de que hablemos de Pacers. Yo ya me he mojado suficiente. Dani. Aquí el que no se ha mojado que está encima mío, no ha dicho nada, no quiere cambiar nada, pues ya está. A ver, hablamos de Pacers. No, hombre, yo te recomiendo que te lo vuelvas a escuchar el programa, porque no he dicho que no vaya a que cambiar nada. Yo he dicho que necesito tiempo. ¿Dicho que no quieres hablar? No, yo he dicho que yo no soy capaz No sois capaz. Pues yo no soy capaz. A lo mejor vosotros sí, sois muy listos y yo el tonto. No sé, pero yo a 2 de junio. No se apunta con una pistola tampoco. Bueno, somos muy famosos, claro que no apunta con una pistola. No pasa nada, pero, porque... No, bueno, oye, pero si queremos jugar al jiji jaja, pues venga, tips, vete a la mierda, ¿no? Pero no, a 2 de junio yo. Ahí está. Entendiendo que es una organización pues seria, que han cambiado mucho las cosas en gerencia, que han cambiado mucho la manera de hacer las cosas, que estamos alabando los mercados que están haciendo, yo quiero esperar un poco. Quiero esperar cómo va ese mercado, porque a lo mejor te sorprende Sergio y traemos, como tú dices, un McConnell de la vida, y a lo mejor Sergio nos sorprende que cambian la manera, y a lo mejor Sergio nos sorprende que viene un griego. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que verlas. Yo hablo día de hoy, Y sin que venga nadie, Dani, sin que venga nadie. Ahora mismo, está hablando. Sin que venga nadie. Oye, que yo me cambiara por vosotros ahora mismo, Digo que sin que venga nadie, que no hay que quedarse con la imagen de este último partido frente a los Pacers. Yo creo que los aficionados de los Knicks os tenéis que quedar con esa imagen frente a los Celtics, a los que barristeis, que no vale la excusa de las lesiones, porque antes de que se le lesionara Tatum ya estabais 3-1, y con la imagen ante Pistons, que es verdad que era un equipo menor, pero que llevó la serie a un barro y a un juego sucio en el que era fácil caer y descentrarse,
yo creo que hay muchos motivos para ser optimistas. Es de en los 10, que la planes de los temporada es de Knicks. 10, ya lo hemos Por dicho. eso, por eso, Sí, por o eso, sea, por eso. no- Pasa Yo que creo que te da rabia que no hayan podido. Sí. Pues hostia, es Yo contra creo que hay que Sergio, tener paciencia No, y no lo vas a ver ahora igual que dentro de 3 semanas. Dentro de 3 semanas, cuando haya pasado un poco el porque tiempo. tampoco lo veo igual ahora que el sábado. Claro, por eso te digo. siempre que alguien dice esto, me acuerdo de las palabras de Schuster que le provocaron el despido del Real Madrid. Sí. ¿Os acordáis, no? Sí. Acaba Es el partido imposible y los ganar. tienes que echar a todos, pasan 2 días y piensas en No, ese era Toshak. Toshak. Toshak, estaba pensando en Toshak. Y dice, pasa la semana y al final vas a hacer 2 cambios y llega el domingo, acaban jugando los mismos 11 cabrones de siempre, ¿no? Tal cual. Pues eso. Bueno, hablemos de los Pacers. Hablemos de los Pacers en estas finales de conferencia. Ahora haremos la previa de las finales. Por cierto, no comenté antes que el MVP de la final de conferencia oeste, el trofeo Magic Johnson, fue para Shai Gilgeous-Alexander, jugador de cuya camiseta llevo puesta. Y el premio Larry Bird al MVP de las finales de la conferencia este fue para Pascal Siakam por 5-4 frente a Tyrese Haliburton. Me gustó ver en la celebración que realmente se ha puesto mucho el foco en esa imagen en la que parece que Haliburton va como a recibir el trofeo y tal. Si se ve la celebración completa, le dio igual. O sea, celebraron todos, menos Mathurin, todos estaban contentísimos ahí, hasta Jarrett Walker, que el pobre estaba en muletas. Hemos visto a unos Pacers imponer su estilo, imponer su ritmo. Hemos visto a un Rick Carlisle. Antes hablábamos de ajustes, pues qué decir de la aparición de Tony Bradley, que luego por esos problemas en la cadera no terminó, la aparición de Jarrett Walker, que tampoco había tenido presencia. Por cierto, Jarrett Walker va a ser baja sí o sí los 2 primeros partidos de las finales. A mí me costará mucho verle jugar porque cómo caen sobre ese tobillo derecho era estremecedor. Pero de nuevo, Rick Carlisle, un entrenador que bajo mi punto de vista, salvo por Dani Gea, está bastante infravalorado en general, que hablando mal y pronto, Dani otra vez se ha vuelto a sacar la chorra. otra vez, ¿verdad? Y buena diferencia de edad que va a haber entre los 2 entrenadores, ¿no? Te doy un dato, Dani, antes de que vayamos a las finales. Te doy un dato. Rick Carlisle tiene ahora mismo el récord del rating ofensivo más bajo de un equipo finalista de la NBA y el rating ofensivo más alto de un equipo finalista de la NBA. Los 2 son suyos. Fíjate. Bueno, Indiana, yo creo que a principio de temporada nadie podría pensar que este equipo pudiese jugar unas finales, y a medida que fueron pasando los meses, sobre todo después del All-Star, este equipo, pues yo creo que muchos pensábamos que, no, en la comparación que siempre hago, ¿no? Es como ir al dentista, pero esto no ha sido el dentista, esto ha sido el cirujano mayor del reino y ha extirpado todos los órganos a todos los que han pasado por ahí. Recordemos que este equipo gana un montón de partidos también fuera de casa. ¿No? Porque sí. A Milwaukee le recuerdo ganar fuera, a Cleveland también, ¿no? Cleveland, sí, Juan, Milwaukee, sí. Cleveland y en Nueva York, ¿qué más, no? Decir, tremendo, una superioridad tremenda en el este, y mucha gente no pensará que el nombre de Indiana Pacers tiene suficiente pedigrí en la liga como para jugar esas finales. Yo creo que vamos a ver una de las finales más bonitas que podríamos ver este año. Bueno, antes de que se me olvide, que está por aquí Robertillo, que nos decía antes que llegan las finales los 2 equipos con el ritmo más alto de la historia de las finales, y me pregunta si voy a comentar algo de por qué Daimiel y Guille no van a las finales este año. Bueno, sabéis que termina el contrato de Movistar con la NBA, sabéis que Amazon ya ha anunciado que la temporada que viene va a retransmitir 84 partidos, por lo menos, en su plataforma de Prime Video. Están inmersos en las negociaciones. Bueno, esto se juntan 2 cosas. Se junta, por un lado, que estas finales, y ahora entramos a hablar de ellas, van a ser excelentes y magníficas, maravillosas para los que somos unos frikis, para los que somos NBA adictos, pero a ese fan casual de la NBA
al que llevas machacando toda la temporada, y eso vale para Estados Unidos y vale también para España, llevas toda la temporada machacando con LeBron, Curry, Wembanyama, LeBron, Curry, Wembanyama, pues te encuentras con unas finales que no están ni LeBron, ni Curry, ni Wembanyama, ni los Lakers, ni los Knicks, ni los Celtics. Con lo cual, el 80% de ese fan casual no va a estar a las 2:30 de la madrugada viendo un partido de NBA, por magníficas que sean las finales. Aquellos lodos, aquellos polvos, estos lodos, o como sea el refrán, nosotros llevamos toda la temporada criticando que se centre el foco en equipos que no están arriba. Nosotros, cuando hay algo que hablar de esos equipos, aquí lo hacemos, y si hay que hacer un especial sobre el fichaje de Doncic, lo hacemos, pero creo que hemos sido el medio que más hemos hablado de Thunder, de Cavs y de Celtics, que eran los 3 equipos favoritos y que mejor lo estaban haciendo, y creo que si todos los medios hubieran hecho lo mismo, pues quizás ahora mismo habría un poquito más de hype con estas finales. Creo que por un lado la expectativa de poca audiencia está ahí, y luego, esto ya sí que os lo digo con conocimiento, está el tema de intentar hacer presión por parte de Movistar, que no sé qué efecto tendrá, pero desde luego esa es la intención, con una competición que lleva retransmitiendo más de 30 años y que, por mi parte, ojalá siga mucho tiempo, porque hay gente que critica a los comentaristas de Movistar, a veces nos decís que somos muy amiguitos de ellos, a nosotros nos han tratado siempre excelente y nos parecen, a mí, y hablo en primera persona, me parecen todos muy buenos, pero acordaos de aquello de que otro vendrá, que bueno te hará. Los que tenéis tantas ganas de que deje de estar en Movistar, a ver qué opináis cuando todas las retransmisiones sean sin plató, en cabina, no haya generación NBA, no haya contenido en los tiempos muertos. Pues acordaos de esto cuando lo estamos diciendo ahora. Vamos si queréis con las finales. Vaya break, ahí ha soltado el speech. Bien hecho. Sí, bueno, me han puesto el capote y yo le dan cuerda y... Pero es así. No sé si tenéis algo que decir de esto vosotros. No, a mí me sorprende que no vayan. Porque han ido con un Spurs Pistons de mierda que nos hemos tragado y no, bueno... No sé, supongo que será por lo que has dicho. No, la peor fue el de Spurs y Nets. Yo creo que es la peor final. Sí, cierto. Sí, pero ahí el target era diferente. Es decir, Sí. el target sí que éramos 4 frikis. O sea, la NBA hace 20 años la veíamos 4. Y éramos 4 muy fieles. Y que lo mismo estábamos en un 8 de enero viendo un Minnesota Timberwolves, Washington Bullets, que cualquier otra cosa. Entonces, ahora la cosa ha cambiado. También la dirección de deportes de Movistar Plus, desde hace unos años, la lleva un ex director de Mediaset. De ahí las contrataciones de la inútil de Susana Guas, Bravo Luis Enrique, del Juanma Pestiño y de toda esta gentuza. Y claro, eso tiene consecuencias también en el enfoque. Si tú quieres ofrecer las cosas para aquellos aficionados del Madrid que quieren ver a Doncic, pues cuando no está Doncic, te llevas la hostia. Si intentas hacer las cosas para crear afición a la NBA y no cebar a una afición en concreto, pues las cosas salen distintas. Yo creo que eso es lo que hizo Movistar, el Plus, durante muchísimos años, fue generar afición a la NBA. De ahí hemos venido toda una generación que somos de diferentes equipos, independientemente de que jugara Pau Gasol o no en él, que es verdad que sí que hubo un boom con la llegada de Pau Gasol, pero ¿a cuántos aficionados de los Kings conocéis que se aficionaron cuando aquellos Sacramento Kings? Claro. Y como esos, muchos ejemplos. Entonces, yo creo que claro, cuando pones a alguien que viene de dirigir una televisión generalista a dirigir una televisión de pago, pues, o en este caso los deportes de una televisión de pago, se cometen errores
burdos. ¿Podemos avanzar? Es que me tengo que ir en 10 minutos. Pues vamos con la previa de las finales. Como nos decía Robertillo, los dos equipos con el pace más rápido. Se está hablando mucho y me llama mucho la atención que prácticamente los mismos medios y analistas que decían que los Thunder, que bueno, que ya veremos, que la temporada regular no es nada, que no sé qué, que no sé cuánto, ahora son los mismos que dicen que esta final, poco menos que al mejor de 7 la van a ganar los Thunder en 3. Los Thunder favoritos, pero la pregunta es, ¿cuánto, Dani? A ver, no lo sé. La verdad que yo sí que los veo favoritos. No me espero una barrida como contra Minnesota, o tanta superioridad, porque de hecho precisamente juegan ante un equipo que yo creo que no es el mejor equipo contra el que podían jugar, que creo que les pueden hacer daño, porque son ritmos muy altos, son defensas muy inteligentes y muy experimentadas de ambos. La rotación de Indiana creo que es incluso mejor que la de Oklahoma. Para mí Indiana es el mejor equipo de playoff y Oklahoma tiene los mejores jugadores. Eso es una cosa que he tenido bastante clara desde viendo estos playoffs. Y déjame decir el trabajo bien hecho de Indiana, ¿no? Al final te metes en una final después de las finales aquellas de Reggie Miller contra los Lakers. Es un trabajo de hormiguita, es un mercado que es pequeño, una ciudad que, bueno, pues no sé si es muy agradable de vivir en ella, pero que ellos supieron tocar Sabonis, supieron ir a por Siakam cuando lo quería todo el mundo. Y recordemos, Óscar, ahí sí que nos puedes ayudar tú, Indiana es un estado de baloncesto. Sí. Como dijo Carlisle, Carlisle, esa frase famosa que no recuerdo de quién era, seguro que Óscar me lo dice, en los otros 49 estados es solo baloncesto, pero esto es Indiana. Sí, pero es que allí es el lema en Indiana. Quizá no tanto a nivel profesional, pero sí a nivel colegial. Indiana es un estado en el que hay localidades con 5.000 habitantes que tienen pabellones de 4.000 espectadores. O sea, allí todo el mundo se moviliza y a nivel colegial es una barbaridad. O sea, ni lo podéis imaginar en pueblos de 5.000 habitantes, pues llenos. O sea, llenos cada vez que juega el instituto, pues no solo de la hinchada local y las hinchadas visitantes que se movilizan. Se vive y se respira el baloncesto por los cuatro costados. Y ya a nivel de universidades, pues tienes Indiana State, tienes Notre Dame, tienes universidades con muchísima tradición y prestigio. Y un equipo que no ha tanqueado nunca, que no tanquea. Os voy a decir unos cuantos nombres de hace 4 temporadas. La 2021. En la temporada 2021, los jugadores que tuvieron más de 20 minutos en los Oklahoma City Thunder. Es verdad que está Shai Gilgeous-Alexander, es verdad que está Luguentz-Dort, pero después tenemos a Darius Bazley, Al Horford, Theo Maledon, George Hill, Pokusevski, Ty Jerome, Hamidou Diallo, Isaiah Roby, Svi Mykhailiuk, Kenrich Williams, Moses Brown y Gaby Deck. Acordaros que a Gaby Deck lo ficharon porque no llegaban al mínimo de salarios. Vale. Pero es que los Pacers, en la 2021, jugadores con 16 minutos o más, Domantas Sabonis, Malcolm Brogdon, Víctor Oladipo, Caris LeVert, Miles Turner, Justin Holiday, Burbuja Warren, TJ McConnell, Oshae Brissett, Doug McDermott, Jeremy Lamb, Aaron Holiday y Edmond Sumner. ¿Cómo os quedáis? Esto hace 4 años. Veo todo, casi. Las dos franquicias pues, han sabido moverse muy bien y los dos se han planteado una hoja de ruta y no se han salido de ella. Y en los despachos hay veces que el tener muy claro cuál es tu objetivo, centrarte en él y ir trabajando como una hormiguita poco a poco, pues da resultados, aunque sean mercados pequeños. Hemos visto durante los últimos 15 años que las directivas han querido coger atajos, que han querido aprovechar el momento, las agencias libres. Es tentador, pero hay veces que puedes romper la química y una buena dinámica de equipo, ¿no? ¿Son las segundas finales para cada uno? Sí.
¿O Sí. Pacers ha estado más en su historia? No. En NBA no. Los Pacers fueron los dominadores de lava, pero en NBA es la segunda final. Vamos a decirlo ya que estamos en la previa, ¿verdad? Y que todavía hay días hasta agosto. Ay, perdón. Días hasta el jueves. El tema de Oklahoma y Seattle. Bueno, porque según cómo y demás, Sí. os puede dar lugar a confusión, ¿eh? Ya lo sabéis, Oklahoma City Thunder, en el caso de de que haya nuevo equipo en Seattle, heredará ese título. En teoría, el título de Supersonics lo posee Oklahoma City Thunder, pero si os fijáis en las camisetas no viene el numerito de la copa o del anillo, porque ellos no se lo hacen suyo. Oficialmente es, oficiosamente no es ganador. Entonces, si Oklahoma gana el anillo, vamos a ver cómo se publica esto. ¿Es el segundo anillo en su historia? Bueno, vamos a poner un buen asterisco a eso porque oficialmente lo será, pero oficiosamente a lo mejor en unos años deja de ser el segundo y pasará a ser solo uno. Porque O en unos meses. O en unos meses. Claro, si aparece la franquicia de Seattle. Claro, se lleva el primer anillo del 77, ¿no? Pero eso es por un acuerdo. Eso, básicamente, los Thunder tendrían que cederles esos derechos y esos registros, que lo van a hacer, porque han dicho que eso pueden decir. Está firmado esto, ¿eh? No tienen tienen la obligación. Es decir, cuando se firma el traslado a Oklahoma, recordemos, quienes hayáis visto el de trofeos de la conferencia oeste, salía ahí el dueño. Bueno, ese dueño compra los Sonics y al poco tiempo decide trasladarlos a Oklahoma, que era su ciudad. Oklahoma, que había tenido a los Hornets después del Katrina y se le había picado el gusanillo de tener equipo la ciudad. La contestación fue tan profunda, tan rotunda en Seattle, que la NBA obligó a incluir una cláusula conforme si en algún momento algún equipo se trasladaba a Seattle o se creaba por expansión otro equipo en Seattle, recuperarían obligatoriamente por contrato toda la herencia de los Sonics. O sea, que no es una pregunta de sí, sino una pregunta de cuándo. Es decir, sabemos que va a haber una expansión. Adam Silver ha llevado sus ritmos, os lo hemos venido contando aquí en NBA Adictos. Yo creo que una vez pase el título y demás, iremos sabiendo noticias, plazos y cosas. Quizás no las ciudades, pero las ciudades ya las sabemos, Las Vegas y Seattle. Pero yo creo que es una cuestión de cuándo y no de sí. Con lo cual, es una tontería que ahora nos volvamos locos diciendo que si el segundo anillo, que si tal, era un equipo que no ha sido capaz de retirar la camiseta de Gary Payton porque se negaba a ir allí porque dice que ese no es su equipo y va a ser el primer anillo de cualquiera de los dos equipos. El que gane se llevará el primer anillo de su historia y es la segunda aparición de finales. Los Thunder compitieron aquellas en 2012 con Harden, Durant, Westbrook e Ibaka. Y los Pacers en aquellas del 2000 con Reggie Miller, con Chris Mullin. ¿Os acordáis de Chris Mullin saliendo desde el banquillo en aquel equipo con Larry Bird en el banquillo? Sí. Jalen Rose. Yo os preguntaba de lo de cuánto de favorito veis a los Thunder, porque hoy he visto que, Sergio, que demasiado favorito de Thunder, ¿no? Yo creo la cuota es de 1.16. Esa cuota de 1.16 es de un 4-0. Y yo estoy con Dani. Ahora entraremos en más detalles, pero yo estoy con Dani. Yo no lo veo tan así. No sé cómo lo ves tú, Sergio. Yo creo que son algo más favoritos los Thunder porque tienen más calidad ofensiva. Shea y Williams yo creo que van a aportar un poco más ofensivamente. Pero se encuentran ante un adversario que es prácticamente su espejo, ¿no? Juegan muy, muy parecido. Esto no les ha pasado nunca a Thunder, no han jugado contra alguien que le presiona toda la pista, que exteriormente defiende muy a saco, ¿no? Que siempre lanza el contraataque a la mínima que puede. Vamos a ver como si Thunder sabe tener la medicina a su propio estilo, ¿no? Y yo creo que Pacers tiene, evidentemente, nada que perder, como lleva haciendo desde inicio de playoff, y que puede rascar un partido en Oklahoma tranquilamente. No me sorprendería que se volviera a la eliminatoria indiana 1-1.
unos Pacers que han ganado más partidos fuera que en casa en estas eliminatorias, cuestión también de ir sin factor cancha casi siempre, y unos Pacers, Óscar, que es lo que dice Sergio, la gente se está centrando en los números crudos, es decir, que los Thunder son, le escuchaba hoy a Tim Bonte, es decir, claro, es que los Thunder es la mejor defensa y veo más capaz a los Thunder de parar el ataque de los Pacers que a los Pacers de romper la defensa de Indiana. Pero claro, de Thunder. Nos estamos olvidando que son, como dice Sergio, dos equipos que juegan parecidos en algunas cosas, defensa toda pista, rotaciones largas, aprovechar mucho las pérdidas del rival, generar muchas pérdidas del rival y sacar muchos puntos tras pérdida. Y hay algo que para mí puede ser clave, y siguen siendo favoritos los Thunder, pero Óscar, sabemos que los Thunder cojean cuando sufren, porque sufren del tiro exterior. La defensa exterior de Pacers es muy buena. Yo quiero ver cómo está ese tobillo de Aaron Nesmith. Sí, va a ser importante, va a ser muy importante, porque no solo por lo que te aporta también en ataque, que este año en el primer partido contra los Knicks es increíble, sino pero es la terrible presencia defensiva que tiene, ¿no? Hay que tener una cosa en cuenta también en este favoritismo, que Oklahoma castiga mucho a los equipos que soban mucho el balón. No es el caso de Indiana. Indiana tiene una circulación de balón y una fluidez que no tienen otros equipos y te castiga, y sobre todo te castiga muy bien cualquier superioridad que genera. Lo hacen muy bien, siempre buscan al hombre que mayor ventaja tiene en 1 contra 1. O sea, eso lo va a tener que cuidar mucho Oklahoma. Sigo viendo favorito a los Thunder, pero no tan favoritos como la gente nos quiere hacer ver, o como la mayoría. Creo que va a ser una eliminatoria igualada y en la que los dos equipos van a plantear muchos problemas al otro. Quizá algo donde pueda haber alguna ligera ventaja, aparte de pues, que Shai es un jugador que 1 contra 1 pues, desequilibra, es en el juego interior, que quizá ahí Oklahoma a la hora de rebotear pueda tener una ligera ventaja sobre Indiana. Pero vamos, no han sufrido hasta ahora en los Pacers bajo los tableros muchos, han sabido juntarse. No hay que olvidar que Haliburton ha sido contra los Knicks el mayor reboteador de su equipo, con 6 rebotes por partido. Pero sin embargo están todos muy repartidos. Es un equipo muy coral tanto en defensa como en ataque. O sea que... Sí. A mí lo que me parece, Óscar, es que, y todos los demás, me da la sensación de que es más fácil ver la peor versión de Indiana que la de Oklahoma. ¿En qué sentido? Pues creo... A Haliburton le hemos visto desconexiones en algunos partidos. Hemos visto desconexiones. Y luego sí que en finales de partido, como por ejemplo en el sexto, pues bueno, aparece y te la casca y te la lía y demás, ¿no? Veo más fácil que si ha de pasar algo de estas desconexiones, porque no van a jugar todo al 100%, pase con Haliburton que no con Shai. Yo es que le doy mucha importancia a cómo está el MVP. Sí, pero Dani... Le doy mucha importancia. Es que veo mejor a Shai que al mejor Haliburton que hemos visto. Pero yo creo que es clave. Yo creo que Shai va a estar ahí. Como dices, Haliburton no es un líder tan constante ni un líder tan anotador. Aporta otras cosas y tiene esas ausencias. A mí me parece más importante las segundas piezas. A mí me parece más importante si Jalen Williams está al nivel que estuvo frente a Minnesota o como estuvo frente a Nuggets. Son dos Jalen Williams muy distintos. Y si Pascal Siakam es este Pascal Siakam que de los 3 partidos por encima de los 30 puntos frente a los Knicks, o es el Pascal Siakam que llega al minuto 15 de partido y te das cuenta de que está jugando, ¿no? Son dos equipos muy rápidos, son dos equipos además a los que, de los pocos que quedan en la NBA, que les gusta el tiro de media distancia. Yo creo que tácticamente va a ser apasionante y tú lo decías antes, Dani, duelo generacional en los banquillos. También vamos a tener que ver cosas en los banquillos, ajustes, y Donald lo hace francamente bien, pero Carlisle es que se está saliendo, tiene además la experiencia, sabe lo que es ganar ya un anillo siendo el underdog, como dicen allí, con aquel equipo veterano de los Mavericks frente a los Heatles, y eso también tiene que ser
algo a tener en cuenta, ¿no? Sí, sí. La experiencia es un grado, ¿no? Y bueno, vamos a ver también a Dañol en estos momentos de tanta exigencia, si es capaz de dar con la tecla o no, cuando las cosas se pongan malas. Yo, si queréis, porque tengo que salir Nada, ya os voy a en 5 preguntar minutillos, yo me voy a lanzar. que te Sí. mojes y ya nos vamos. Venga, pues yo me mojo. Mira, me voy a mojar de dos maneras. Primero, creo que la eliminatoria se va a ir a un 2-2. O sea, yo veo a Indiana que puede ganar en Oklahoma y veo a Oklahoma que puede ganar a Indiana. Y creo que acaba 4-2 para Oklahoma. Sergio. Ojalá vea un 4-3 para Oklahoma. Oscar. Yo veo un 4-2 o un 4-3 para Oklahoma, pero mira, sigo insistiendo en una cosa. Para mí, la clave va a ser el rebote defensivo de Indiana. Si los Pacers son capaces de rebotear, ojo, Oklahoma no ha defendido una transición ofensiva como los Pacers. Y ahí no hay Lu Dort ni Caruso que valga. Como los Pacers corran y ataquen antes de establecer la defensa de los Thunder, van a sufrir mucho. Pero sigo viendo que Oklahoma tiene ligera ventaja porque también tiene sus armas para hacer daño a Indiana. Pero creo que vamos a ver una buena final y una final reñida. Y lo que al hilo de lo que habías hablado antes, y me da pena de que no tenga buenas audiencias, porque para mí son los dos equipos que mejor han jugado baloncesto. Yo estoy con vosotros. Creo que va a ser una serie larga, 6 o 7 partidos. Yo creo que va a ser un 4-2 Thunder. A mí me da igual quién gane. Tengo la suerte que estos playoffs llevo ya bastante tiempo dándome igual quien gane. Me alegraré en ambos casos. Pero creo que va a ser más reñida de lo que la gente espera. Y creo que mucho va a estar en el primer partido. No solamente en quién gane el primer partido, sino cómo. No es lo mismo un partido ajustado que llega al final que ver un paseo de Thunder. Yo creo que ahí va a haber mucho, pero yo sigo viendo un 4-2. Veo, como decía Sergio, victorias y como decía Oscar, victorias de ambos equipos fuera de casa y una final, sobre todo, muy bonita y muy divertida. Os la iremos contando aquí, ya sabéis, en NBA Adictos. Cada día después del partido nos tendréis aquí reaccionando, haciendo análisis, y los lunes programa. Recordad que los días de las finales son el jueves, la noche del jueves al viernes 5 de junio a las 2:30, el domingo al lunes 8 de junio, de domingo a lunes a las 2 y luego ya el resto a las 2:30, miércoles, viernes, lunes, jueves y domingo. Esos son los días de las finales. Así que ya sabéis, al día siguiente aquí estaremos nosotros para contároslo y los lunes, programa habitual para hacer tertulia un poquito más detallada. Chicos, un auténtico placer teneros como siempre. Venga, un abrazo, buena nit. Nos vemos, un saludo.